El juez licenciado Jorge Lucas Escribano con nosotros. Yes. Asunto legal se llama este segmento. Me encanta este segmento, que mucho aprendemos. La decisión del Supremo. Sí, la escuché. Y una victoria ahí a un Sí, la orfanato escuché. católico. Ajá. Jorge nos va a explicar con calma. Qué Jorge, bueno. buenos días. Muy buenos días, saludos Buenos días. a todos, qué bendición y qué privilegio estar aquí. Para nosotros Qué aquí bueno. tenerte, aprendemos un montón. Esto es casi una escuela de derecho. Ajá, ¿cómo es que de usted dice en cachete. su saludo el Les saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo. testigo Ah, fiel? ese Eso saludo me es. encanta, es verdad. Sí, a Oye, mí qué bien me que gusta. lo acordaste. A mí me gusta. Eso es. Cuando abrimos los eventos, pues por ahí saludamos. El Fumigamos las testigo malicias fiel. y seguimos por ahí para abajo. Qué bueno. Oye, Jorge, esta decisión del Supremo, explícanos un poquito por qué es tan importante esta específicamente del Supremo con el orfanato católico y la Fíjate, ciudad de Filadelfia. Este caso es bien importante en términos de libertades religiosas, en términos del balance de hasta dónde el Estado puede llegar, donde tú tienes, por ejemplo, un centro, ¿verdad?, que entrevista a personas, los valida conforme a sus criterios para acomodar niños en adopción o en hogares, y pues es un centro católico que tiene unos requisitos Sí. personales, o sea, privados o por así decir, de su programa, donde dice, mira, vamos a asignarlo a matrimonio. La definición católica, y no solo católica, de la inmensa mayoría de las religiones monoteístas en el planeta, Ajá. es precisamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ajá. Así que ellos dicen, yo los cualifico conforme a mi creencia. En el catolicismo, por ejemplo, el matrimonio es un sacramento y eso tiene unas implicaciones teológicas. Para la iglesia cristiana, pues también, porque el modelo entre Yahvé e Israel se usa la figura del matrimonio. Y en el Nuevo Testamento, pues entre Cristo y la iglesia, ese modelo de la novia y el cordero. Así que ellos dicen, pues yo lo voy a colocar en hogares que yo los cualifico, entre ellos matrimonio. ¿Qué pasa? Con estos movimientos que hay de equiparar otras relaciones o incluso no matrimoniales, el concubinato, por ejemplo, pues reclama otros grupos, dicen, espérate, de hecho este caso surge porque un periódico, casi siempre todo empieza con un periódico, haciendo un reportaje, haciéndote un ambiente, tú sabes, mira, estos religiosos discriminan, bla, bla, bla. Ajá. Eso generó una serie de llamadas. Y eso genera que el Estado actúe y le dicen a este centro de servicios sociales católicos, Sí. bueno, o acomodas matrimonios del mismo sexo o no te renuevo el contrato. Que es lo mismo que están tratando de hacer con este proyecto de ley del 103, exactamente lo mismo. O sea, si tú no entras con el embudo de esta comunidad, Ajá. pues vas a tener una represalia en la permisología, por ejemplo, no renovarte permiso. Y ya el caso de Fulton versus Sitio Filadelfia le está diciendo este convicto que ya eso es inconstitucional, que eso es ilegal y que no van para ningún lado. O sea que, ¿verdad? Pero está esa tendencia. Así que ellos le dicen, te revocamos tu permiso y no te damos estos niños hasta que tú puedas abrir tu programa a incluir lo que por lo que es tu definición de fe, tú no lo tienes. Ellos demandan, y es interesante, en las cortes locales, originalmente no ganan, llegan al círculo apelativo del Estado, y ganan, suben arriba, el Supremo entonces lo sostiene, y llegan entonces al Supremo de Estados Unidos, del Supremo del Estado al Supremo de Estados Unidos. Exacto. Y este caso establece bien claramente, ¿verdad?, que esa actuación del Estado viola la libertad de adoración bajo la primera enmienda, fíjate, no de expresión, adoración. Y es bien importante porque yo tomé una nota aquí, bien importante, porque bajo esto, esa actuación del Estado, fue cuando el gobierno de Sila Calderón le metió mano a los hogares de adicción cristianos, bajo aquella oficina que abrieron del sal de las drogas. Fue interesante porque ellos empezaron... Refrescame la memoria. Les voy a refrescar la memoria porque esto no es nuevo. O sea, esto del hogar... Este ataque viene de hace tanto tiempo. Oh, sí. Pero disfrazado o Sí, estaba... pero lo que pasa es que aquel ataque va montado sobre el comercio. Ok. A un grupo iba a guisar. Aquí iba a guisar los que venden las dosis de metadona. Entonces, ¿cómo tú multiplicas o creas un mercado de metadona? Pues, ¿cómo lo hicieron? Se inventa en la oficina del sal de las drogas, que ya no existe. Sí, me acuerdo. Estoy hablando del año 2001. Sí. Esta señora llegó barriendo, tú sabes, qué sé yo qué, oficina del sal de las drogas,
empiezan a agarrar esto y dicen, mira, como la Rosselló convirtió claramente al adicto a droga en paciente mental. Antes era como un híbrido, pero ya se definió y le puso una tarjeta de salud en las manos. Pues acuérdate que un adicto a droga o un deambulante, pues tenía ahora, lo miran en una sala de emergencia como paciente. Ajá. No lo miran como alguien de la calle así, que no tenía ningún trato más o menos humano, vamos a ponerlo de esa manera. Sí. Así que ahora representa mercado, yo cambio la ley y te digo, hogar de adicción. Tú tienes ahora un paciente mental. Ajá. Y como tú tienes un paciente mental y él tiene derecho a tratamiento, tu programa religioso, acuérdate que como yo decía en los hogares cuando íbamos, aquí se rompe vicio con el poder de Dios. Y rompes en frío. Ajá. Y tienes que ir a capilla y tienes que leer la Biblia y te vamos a ministrar. Era un programa, o es todavía, Ajá. donde de hecho el resultado de esos programas en términos de los hermanos que salen de allí, que no recaen, es mucho mejor Correcto. que los del Estado. Correcto. ¿Qué pasa? Al yo meterme con esta reglamentación y te digo, mira, hogar cristiano, debes tener un psiquiatra que mire los expedientes de los muchachos. O por lo menos un psicólogo que los trabaje. Tú y yo sabemos que ellos no tienen esa capacidad económica. Exacto. No tienen para pagar eso, no tenían para ropa y lo básico, que tenían que ir por las iglesias a pedir dinero y que la gente les diera. Ahora imagínate, el Estado le dice, pues mira, para yo ayudarte y darte fondo y darte ayuda, tienes que cumplir con los requisitos del Estado. Exacto. 1, no lo obligues a ir a capilla. Oye, ven acá. Wow. Ya tú generas una indisciplina dentro del hogar porque vas a tener unos que sí y unos que no. 2, Sí. si quieres fumar, puedes fumar allá afuera. Wow. ¿Ves? Acá no se fuma. En el montaje religioso, acuérdate que eso es iniquidad. Exacto. Un acto inherentemente malo, esté o no esté prohibido. Ajá. O sea, que ese movimiento del Estado entonces a romper el policy de la institución, Ajá. pues los estranguló, desaparecieron muchos hogares cristianos. O tienes que medicar, tienes que, olvídate la capilla, ya eso no es obligatorio. Sí. Así que te metes en la cuestión de fe, vas viendo. Sí. Y eso pues, no, por eso digo que no es nuevo. ¿Qué pasó? Pues habían como 1,200 usuarios de metadona en el año 2000. Cuando esta señora sale del gobierno en el 2004 habían casi 8,000. Y eso no lo digo yo, lo dice la oficina. Y la oficina de sal de drogas desapareció. ¿Cuál fue su misión? Fomentar el uso de la metadona. Y hasta alcaldes se metieron en eso y iban a meter 78 programas de metadona que nunca se desarrollaron al máximo de su capacidad, porque se supone que tú usaras eso como una droga para sacarlos de la drogadicción. El enfoque salubrista es que te saco de la drogadicción, no es que te convierto en un carro y te cambio el aceite cada 3,000 millas. ¿Vas viendo? Así que esto que haces, tú haces lo mismo. Esto te dice, mira, tú que das servicios para niños, en vez de tú cualificarlos con esa visión que tú tienes de que, por ejemplo, una gente que está cortejada o no están casados legalmente, tú prefieres no mandarlos para allá. Pues por la visión particular que tú tienes de fe, mira, están en fornicación, no solamente están en fornicación, no hay compromiso. Ajá. Porque cuando tú te casas es que tú estás entregado. O sea, aquí todo lo económico, el contrato de matrimonio amarra todo, tu vida, ¿no? Sí. Y es distinto al enfoque de estar adjuntados. Ajá. Y de hecho, míralo en el impacto social de los casos de violencia doméstica. El 70% son gente que conviven, no están casados legalmente. Esa es la verdad. Sí. Así que, Eso es lo que dice la data. y viene este hogar y dice, no, yo prefiero colocarlos en hogares que tienen estos principios. Pues, y el Estado entonces bloquea. Esta opinión del Tribunal Supremo es buenísima. El reto vino por una pareja del mismo sexo que quiso adoptar un niño del hogar y se le negó. Claro, pero el caso Y te levantaron la bandera del discrimen. No solo eso, sino que usaron, acuérdate, el medio de comunicación es importante, porque ¿quién abona el ambiente contra Sí. Claro. ese centro de servicios Sí, sociales los católicos? medios. Los medios, lo que hacen aquí. Ajá. Y hacen un ambiente contra los valores, Hostil. contra la iglesia, Ajá. unas columnas de todo este combo, atacando la fe, y entonces de momento tú estás espadeando contra que todo el mundo dice, tú torturas, tú haces esto, no tienen prueba de eso, y saben que es falso, Ajá. pero ya tienen un ambiente. ¿Y para qué? Para poner en posición a estos grupos que ya pasaron de ser una minoría en desventaja a ser una minoría sobre todas las normas sociales. Correcto. Y este caso es buenísimo. Dice, espérate, tú no le puedes obligar a que cambien su declaración de fe.
Así que ahí lo tienes. Espectacular. No, tremendo, buenísimo. Y de hecho, dos de los jueces dicen, mira, vamos a revocar este caso de Smith, que era cuestión laboral. Dos consejeros usan peyote como parte de su expresión religiosa, el programa que ellos dan consejería se entera y los votan. Ellos van y solicitan beneficios de desempleo. El Estado dice, no, yo no te voy a dar el beneficio porque tú te votaron bien votado y tú te metes droga. O sea, ponlo desde esa manera, ¿no? Ellos demandan, llegan hasta el Supremo de los Estados Unidos. El Supremo de Estados Unidos dice, mira, tú tienes una libertad religiosa, pero que hay un balance. Y Scalia escribe la opinión y dice, no, tampoco podemos extrapolar esto a un nivel más lejos. Este caso, dice esta revisión, dos de los jueces dicen, yo creo que eso hay que revocarlo porque la cuestión de expresión religiosa de ellos, aparte, no tiene que ver con el programa como tal, y eso es un cuestionamiento que los otros jueces no lo compraron, pero ya tú ves ese momentum, por así decir, donde se está diciendo, mira, Estado, tú no puedes usar como excusa que tu intervención es neutral. Por eso tú ves ese proyecto de ley 103 y ves el 136, que esta gente está usando el lenguaje neutral, y el Supremo de Estados Unidos le dice, del dicho al hecho hay un gran trecho. No me digas que es neutral cuando tú le estás callando la boca a estos religiosos, quitándole los beneficios de estos programas. Así que los que están con ese 103, prepárense en que lo que tienen encima con la decisión del Supremo es una pared. O sea que si se reciben ayuda, asistencia económica del gobierno, no los pueden tocar. Bueno, lo que pasa es que el Estado... ¿O pueden cambiar las reglas ellos allá? No, ellos lo que están diciendo es, Moraima, no te doy estos beneficios hasta que tú pienses como yo. Ajá. El y, Estado tratando de ponerte eso. Exacto, que tú aceptes un matrimonio del mismo sexo para la iglesia cristiana, o sea, para el cristianismo, para todas las expresiones teológicas. Eso es pecado, eso es abominación contra Dios, es algo asqueroso. Pero yo me refiero a fondos, si recibieran fondos, si fuese el caso. No te los voy a quitar hasta que no pienses como yo. Correcto, hasta que tú no modifiques tus normas y aceptes lo que por fe tú no aceptas. Por eso es importante, yo en las conferencias que le doy, le digo a las iglesias, a los colegios cristianos, a los ministerios que tienen base social, usted necesita tener una declaración de fe. Una de las cosas que dice esta opinión es que ellos tienen una declaración de fe. No solo eso, llevaban más de 50 años dando servicio. Sí. Se van a la historia y dice, por más de 200 años, la Iglesia Católica en Filadelfia ha estado dando ese servicio. O sea, esto no es un negocio fly by night que alguien pone como algunos de esos hogares medio extraños para recibir un beneficio del Estado y sobrevivir con eso. Esto es un servicio comunitario centenario. ¿Y esa declaración de fe es diferente al bylaws de la institución? ¿O puede estar incluido? Tiene que estar incluido en los bylaws de la institución. Tú tienes un colegio, por ejemplo, tu colegio tiene una declaración de fe, y todo el que matricule un niño en la academia que tú tienes, tiene que cumplir con esa declaración de fe, tiene que tomar capilla, tiene que tener la clase de educación cristiana. El padre que lo quiera poner en tu academia y no encaje con eso, que se vaya a la escuela pública, que se vaya a un colegio no sectario, porque tiene esa opción. De hecho, este caso dice, hay otras instituciones que dan a esos matrimonios o esas parejas o esa relación ese beneficio de poder solicitarlo. Así que si es como, por ejemplo, tú vete a un fast food de eso, de una terraza, tienes 20 negocios. Tú no puedes obligar al que vende pollo a que venda hamburger. Míralo comercialmente de esa manera. Pues, análogamente, para que se entiendan en arroz y habichuela, tú no puedes usar el poder que tiene el Estado de renovación de licencia, de permisología, que es lo que van a tratar de hacer esta gente con el 103, enmendando la ley de derechos civiles, enmendando la ley de derechos civiles para añadir todo eso de percepción y cómo yo me percibo como un derecho civil. ¿Para qué? Para decir que estás cometiendo un delito. Y ya entonces, acuérdate que tenemos un problema con la rama judicial, porque toda esa ideología está allá adentro. Le están tratando de lavar la cabeza a los jueces con talleres todo el tiempo, empleados. O sea, es como una ola, esto es como un tsunami. Yo le llamo una planadora. Una planadora. Un tsunami, pero claro, todavía queda gente con conciencia, con esa integridad, es decir, yo no voy a vender mis principios y no pienso como el combo. Y esta opinión es buenísima porque le da a estos centros de cuidado y de servicios sociales el que mantengan una identidad desde el punto de vista de su fe. Este no es el único caso. Y eso no constituye discrimen. Correcto. Que es lo sólido también de la decisión. Así que el hecho de que tú lo hagas no significa que estás discriminando con esa pareja
gay que vino a pedirte un servicio de dame en adopción uno de los nenes que tú tienes. Correcto. Así que el Estado no puede sólido. usar otra excusa para obligarte a pensar como piensan estos grupos. ¿Cuál es tu opinión de que jueces como Sonia Sotomayor y los jueces, ¿verdad? 3 o 4 que hay allí de totalmente corte progresista liberal fueron unánimes en esta decisión? ¿Qué te hace pensar que ellos se unieron a la decisión? Mira, yo creo que coinciden un par de cosas históricas y yo sé que algunos constitucionalistas van a decir que eso no es así, que esto bla, 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 pero mira cómo yo lo veo. Uno, el issue de la fricción que hay entre todos estos movimientos ideológicos que ya están teniendo más derechos que cualquier ciudadano. Claro. O sea, ahora mismo tú pones una solicitud de empleo en una rama del gobierno, no la voy a mencionar, pero tú lo pones ahí. Y si tú te defines como homosexual, tú probablemente tienes más probabilidad de ser reclutado que cualquier otro ser humano. Correcto. Eso es así, descaradamente. Es un privilegio. Sí, porque ya no es cuestión de que las mujeres sean mayoría, sino que ahora hay que invisibilizarlas, irnos a las otras desviaciones de conducta o práctica o preferencia. Ajá. Así que ese movimiento está. El Supremo dice aquí hay que buscar un balance porque tú no puedes entonces cargarlo hacia el otro extremo. Por eso tú ves esa unanimidad pluralizada de los jueces escribiendo cosas parecidas, pero no estoy exactamente contigo en el primer párrafo, con este no estoy de acuerdo en otra cosa, pero todos estamos de acuerdo. Dos, y yo creo que es el verdadero peligro más grande. El Supremo acaba de leer la escritura en la pared. Joe Biden amenazó con que como eso es un tribunal conservador y ahora ellos no tienen la ventaja, pues ahora hay que meterle más jueces. Ajá. Y van a tratar de meterle, qué sé yo, como 6 jueces más para volver otra vez a la cuestión liberal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tú crees que va a pasar cuando los conservadores vuelvan a poder? Dicen, no hay problema, vamos a meterle 15 jueces más. Y vas a tener algún día un tribunal supremo más o tan numeroso como posiblemente la Cámara de Representantes de ellos, que tiene como 400 sillas. ¿Ves? Así que el Supremo mismo está diciendo, espérate, esto se va a prostituir, esto se va a dañar, esto va a ser un asco. Así que yo mejor, vamos a unirnos como institución, que es algo que los tribunales colegiados se desarrollaba en un momento. Una cosa es la pelea de adentro ideológica o de pensamiento jurídico y otra cosa son los ataques que vienen de afuera. Cuando tú atacas al grupo de jueces hay un sentido de cuerpo y yo creo que eso pesó mucho, donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos no va a ser la única. Tú vas a ver en otros asuntos también unas opiniones unánimes mandándole un mensaje al Congreso diciéndole, espérense, tampoco esto es así de que van a convertir este tribunal en un almacén de todo ese montón de gente que no sale reelecta o tiene este tipo de problemas, para entonces someterlos acá con un issue de liberales versus conservadores. Eso es una cuestión periodística que erosionó la toga y le ha restado. Así que esta opinión yo creo que tiene mucho de eso, de mandar un mensaje monolítico. Mira, nosotros somos una institución, la vamos a dar a respetar y no se crean, estamos unidos en montones de cosas. Excelente. Eso es algo bien poderoso. Desde el punto de vista legal es fundamental de que eso, y lo quiero enfatizar para aquel que no lo haya captado, de que la visión, la política, ese reglamento por el cual tú te riges como institución esté por escrito. Correcto. A la hora de ir a un tribunal porque me demandan, una de las cosas que va a salir a relucir es si yo lo había dejado saber por escrito, si todo el mundo que vino a trabajar conmigo o vino a buscar un servicio sabía cómo yo pensaba. Mira, hay un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de la Universidad Católica en Ponce, donde 2 profesoras muy buenas se habían divorciado, están trabajando allí, llevan años trabajando y de momento se enamoran, una de un varón, otra de otro, qué sé yo, se recasan. Y en las normas católicas tú no te puedes recasar salvo, y me corrigen, bueno, amigos católicos que nos están escuchando, que salvo que tú anules tu matrimonio. Hay un proceso, hay un tribunal eclesiástico, tú sigues eso, tú anulas tu matrimonio y tú te puedes recasar. Si no cumples eso, no estás de acuerdo a la doctrina católica. La universidad es pontificia. Y le dice a esta profesora, mira, ustedes se recasaron, no cumplieron este proceso, tienen que dejar la cátedra. Ellas radican una demanda y dicen, ustedes están discriminando contra nosotras, somos mujeres, la cuestión de estatus civil, bla, bla, bla. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, se escapa el nombre de la decisión, creo que es Amador versus Iglesia Católica o algo así, o Universidad Católica, les dice, no, los requisitos de catolicidad los determina la institución y no los tribunales, número 1. Y número 2,
en ese contrato que ustedes firmaron, ustedes aceptan cumplir con las normas de catolicidad. Por lo tanto, esto es una cuestión contractual adicionalmente. Así que puedes dar clase en otro sitio y te casas todas las veces que tú quieras, tú sabes, no hay problema. Pero no puedes obligar que la institución cambie sus normas. Y esa decisión está en blanco y negro. Wow. Así que, ¿qué deben hacer las instituciones? No solamente las iglesias en sus declaraciones de fe, tener esto bien claro, el que se congrega con nosotros, pues entra con estas normas y amén. No te gustan, mira, te amamos y todo esto, pero te puedes congregar en otro sitio. Exacto, donde puedes ir cuando tú quieras. Pero no puedes cambiar las normas de la institución. A mí me parece que entonces las instituciones deben correr a revisar esas normas. Claro. Y enmendarlas, hay que enmendarlas, ¿verdad? Mira, Moraima, el problema es que hay gente que hace sus contratos a su manera y no pagan abogados por esa macetería de copio el contrato aquí, lo preparo acá y después tienen un problema. Exacto. Tú le tienes que decir, mira, esto es lo que yo creo, esta es la norma institucional. Y una de las cosas, de hecho, de formar el entendimiento de estudiantes y todo esto es que trabajen en grupo. ¿Por qué el uniforme? Para que se ajusten a unas normas. Te graduaste, te acostumbras en la vida a seguir las normas. Pero si los zapatos son negros en el uniforme de tu academia, en el uniforme, el chamaquito quiere ir en tenis, el papá lo manda en tenis y tú le metes mano y dice, no, zapato. ¿Por qué? Porque tiene que someterse a normas. La gente tiene que aprender a respetar. Pues es que es parte de una formación, a lo que voy. Así que el que se lo matricula allí sabe que hay un manual del estudiante, que hay una relación contractual, los maestros también. Y con eso, como es contractual, pero lo tienes que poner porque si no lo pones, pues entonces, ¿cómo lo vas a exigir? Vas viendo, igual que los requisitos para los maestros. En caso de las iglesias, que tienen instituciones como colegios, el ser maestro de una institución académica cristiana es como un ministerio. Y tú le puedes requerir los requisitos de ministerio. Y eso los determina la institución, no los tribunales. Y se acabó el evento y los tribunales han sostenido eso entre las excepciones. De hecho, el caso te las menciona. Te dice ahí acomodos razonables, por ejemplo, para otras cosas con bases religiosas. Por ejemplo, la sección 702 del título 7 le permite a las organizaciones religiosas emplear con preferencia miembros de su fe sobre gente que no son miembros. Es una extensión que está en la ley federal. O sea, hay un acomodo a las cuestiones de fe, porque ha sido así por cientos de años, o más de 100 años, y ahora vienen estos grupos a tratar de que tú le enmiendes la ley de derechos civiles. Vamos a enmendar la ley de esa que es la 136, que está por discutirse ya mismo. Eso, la píldora venenosa es enmendar la Carta de Derechos del Joven de Puerto Rico para convertir la cuestión de percepción propia e identidad de género en un derecho. Y si se lo convierte en un derecho, pues puedes ponerlos a chocar contra las decisiones de los padres. Eso es lo que está detrás de ese proyecto del Senado 136. Voy a hacer una pausa para los auspiciadores, Jorge, te cojo un ratito más. ¿Sí? Porque quiero que me expliques desde el punto de vista legal esta parte de discrimen real o percibido. ¿Qué es eso de esta parte de percibido? Porque eso es lo que la persona piensa si yo la discriminé o no. Está complicadita la parte de discrimen real o percibido. Yo la entiendo, ¿verdad? A mi manera, pero cuando tú tienes un empleado que tú lo tienes que sacar porque no cumplía con el horario, porque estaba irresponsable, porque rompió todas las normas, pero ese empleado tenía X orientación sexual y no acepta que el despido es porque estaba fallando a todas las normas de la empresa. Claro. Dice, yo creo que Juan Carlos me está sacando. Yo percibo que él me discrimina porque yo soy... No lo tiene que percibir. Él puede saber que no es cierto y levantar el argumento. Es igual cuando tú tienes este tipo de empleado con eso mismo que tú describes. Yo creo que es mejor a los Fernan. Vamos a la pausa y seguimos detrás. Sí. Venimos en breve.